Bueno, chicos, acá estamos de vuelta, pero esta vez para ver cuándo dos figuras son semejantes, ¿sí? Semejanza de figuras. Y bueno, acá tenemos un ejemplo concreto, ¿sí? Fíjense que estas dos figuras mantienen su forma, ¿sí? Tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que determinar si esos dos triángulos, en este caso que son triángulos, son semejantes o no. Para eso, ¿sí? Tenemos que recurrir a observar los ángulos, ¿sí? Que los ángulos correspondientes tienen que ser congruentes, ¿sí? Y que los lados homólogos, ¿qué significa eso? Que ocupan el mismo lugar. Por ejemplo, este lado, el lado DE, es homólogo a este lado BA, ¿sí? Ocupan el mismo lugar, ¿sí? En este caso. Entonces lo que yo tengo que probar es a través de una proporción, a través de una razón, mejor dicho, tengo que formar una razón, ¿sí? Con los lados de esos triángulos y ver si si todas esas razones me dan el mismo número, ¿sí? Si cuando yo hago la división de esos segmentos, de esos lados, en este caso del triángulo, me dan el mismo número. Si pasa eso, a ese número ahora se lo llama razón de semejanza, ¿sí? Y si eso ocurre, es porque entonces las figuras son semejantes, ¿sí? Si se forma una proporción entre esos lados, es porque la figura es semejante. Bien, con toda esta introducción vamos a ver este ejemplo. Yo voy a dividir, ¿sí? Voy a dividir cada segmento homólogo, ¿sí? Cada lado, mejor dicho, porque esta es una figura, cada lado homólogo. Hago 0,8, ¿sí? Puedo hacer el chiquito dividido el grande o el grande dividido el chiquito, como quieran, pero siempre mantener el mismo orden. Vamos como lo que está escrito acá, así no los mareo. Este lado 2 es homólogo con este lado 0,8, ¿sí? Ahí planteé esa razón. Vamos al otro lado. Este lado 2,5 es homólogo a este lado 1. Ahí formé esa proporción, ¿sí? 2,5 es a 1, como 2 es correspondiente a 0,8 y vamos a ver el otro. 1,5 y 0,6 son homólogos. Fíjense que respeté el mismo orden. Hice lado del triángulo grande dividido el lado del triángulo chiquito y así con cada uno de los lados. Y no mezclé los lados. No hice este lado grande dividido este chiquito, ¿sí? No hice hipotenusa dividido base, ¿sí? Hipotenusa con hipotenusa, cateto con cateto, cateto con cateto. Si al resolver todas esas divisiones me da el mismo resultado que se llama razón de semejanza, entonces esas dos figuras son semejantes. Bueno, acá continuamos, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Tenemos estos dos triángulos, hay que ver si son semejantes. La figura es la misma, ¿sí? Mantienen la forma, hay que ver si son semejantes o no. Entonces voy a trabajar con los lados y voy a formar esa proporción como habíamos formado en el ejemplo anterior. Entonces digo, bueno, 7 es a 5, 7 dividido 5, me tendría que dar lo mismo que si hago 9 dividido 3 y me debería dar lo mismo que si hago 3 dividido 1. ¿Sí? Resulta que cuando hago 3 dividido 1 me da 3. 9 dividido 3 me da 3. Pero cuando hago 7 dividido 5 no me da 3. Entonces no son semejantes esos triángulos, ¿sí? Así es como también puedo hacer un contraejemplo y demostrar cuándo no lo son. ¿Estamos? Y este criterio es válido también para una figura de 4 lados, ¿sí? O para una figura de X cantidad de lados. El criterio se mantiene exactamente igual. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo en donde a los triángulos le aplicamos también teorema de Tales, ¿sí? Tiene una relación y quiero que lo veamos. Esto va a servir para algún ejercicio que tengan que hacer. El ejemplo dice lo siguiente: cuando los rayos exteriores de un proyector, acá tengo el proyector, ¿sí? Recorren 150 centímetros, ¿sí? La altura de la imagen que está proyectando es de 60 centímetros, como muestra el esquema que tienen acá. Después dice calcular su nueva altura,
¿sí? Si esos rayos recorrieran 27 centímetros más. Entonces acá, si ustedes se fijan, tenemos dos triángulos, ¿sí? En un triángulo pequeñito, ¿sí? Tenemos los 150, ¿sí? Que recorre al principio, y la imagen que refleja de 60 centímetros, ¿sí? Mejor dicho, así está el triángulo. Esto lo vamos a borrar. Bien. ¿Qué pasa con el otro triángulo más grande? El otro triángulo más grande no mide 150, mide 177. La nueva proyección, ¿sí? Y la nueva sombra X es lo que yo tengo que averiguar. Entonces, ¿qué pasa? Hay un triángulo más pequeño y un triángulo más grande. Y acá también se puede aplicar el teorema de Tales, ¿sí? En donde dice, formamos una proporción, ¿sí? En donde dice 150 dividido 177, o sea, a 150 sobre 177 es lo mismo que haga 60 sobre X. 60 sobre X, ¿sí? Dividí este lado del triángulo por este. Lo pueden hacer al revés también si quieren. Pueden hacer 177, ¿sí? Sobre 150 es igual a X sobre 60. Lo que no pueden hacer es 177 dividido 60, ¿sí? Mezclar los lados del triángulo. Eso no pueden hacer. ¿Cómo resolvía esto? Producto cruzado. 177 por 60 es igual a 150 por X, ¿sí? 177 por 60 da 10.620, ¿sí? El 150 que está multiplicando lo paso dividiendo para que la X me quede sola y ese resultado me da 70,8. O sea que la nueva sombra, ¿sí? Va a tener una proyección de, una altura, perdón, de 70,8 centímetros. Y así es como relacionamos, ¿sí? El teorema de Tales con triángulos semejantes. Bueno, en esa página del documento hay un breve repaso de cuándo dos triángulos eran semejantes, ¿sí? Que lo vieron en segundo, lo vieron en tercero también. Bueno, y ahora a modo de repaso, ¿sí? Tenían el criterio lado, 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 ¿sí? Que esto significaba, miren acá, tenemos MP y RS que son paralelas, y entonces acá se cumple, ¿sí? OR, ¿sí? Corresponde a OM, OS dividido OP y RS dividido MP. Si las tres divisiones dan el mismo resultado, ¿sí? Entonces se puede decir que las figuras son semejantes, ¿sí? Y además el ángulo ORS es congruente con OMP. Fíjense que tenemos dos triángulos, es como el de la sombra que hice recién del proyector. Tenemos un triángulo grande, un triángulo más pequeño, para los dos triángulos corresponde el mismo ángulo, ¿sí? Por lo tanto, el mismo ángulo. Por lo tanto, son semejantes. El criterio ángulo-ángulo, ¿sí? Tengo este ángulo y este ángulo que son congruentes, ¿sí? Y después está el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Tenemos el lado DH con HB y el lado GH con HT son proporcionales, ¿sí? Los dos me dan la misma razón, ¿sí? Si yo hago esa división me dan el mismo numerito, la misma razón. Y además estos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice, ¿está? Por lo tanto, bajo el criterio de lado, ángulo, lado, también se puede decir que esos triángulos son semejantes.